Muy buenos días, ¿cómo estáis? Arrancamos las emisiones del canal de YouTube de Periodista Digital, martes 27 ya de mayo de 2026. 2025, estamos apurando, se ríe don César Sinde. Esto a mí me pasa lo que al maestro Alfonso Rojo, que muchas veces, pero es que a mí me ocurre, o sea, no lo digo con ánimo de hacer un chiste facilón, pero antes de comenzar 24/7 siempre pregunta, oye, ¿hoy qué es? ¿11 o 12, por ejemplo, y tal? Bueno, pues a mí me pasa lo mismo, somos despistados de natural. Arrancamos las emisiones del canal de YouTube de Periodista Digital con nuestro formato económico, Generación Euro, no olvidéis. Dejar, por supuesto, vuestro like, uniros al canal, o mejor dicho, suscribíos al canal, si es que aún no lo estáis. Vamos ya por los 910.000 suscriptores, 1.000 arriba, 1.000 abajo, queremos llegar al 1.000.000, más pronto que tarde, a ver si a lo largo del verano lo conseguimos, y si además queréis uniros a la gran familia de Periodista Digital, pues clicáis, le dais un clic, pulsáis la pestaña de unirme, y ahí por el precio de menos de 2 cafés al mes, por lo que os costaría un café y medio café, como mucho, al mes, pues podéis disfrutar de las ventajas de ser miembros de esta gran familia de Periodista Digital, una membresía pues que incluirá el acceso para vosotros gratis a contenidos exclusivos, como reportajes extraordinarios que de vez en cuando subimos solamente para los miembros de la familia de Periodista Digital, de Bertrand o de Josué, y también menciones especiales y la posibilidad de asistir a algún programa o algún evento en directo. Arrancamos, digo, este formato económico con don César Sinde, que hoy se ha pegado un trabajazo para elaborar un guión muy completo que incluye las últimas ocurrencias, por no calificarlas de otra manera, de la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, ahora en forma de exigencias a las empleadas de hogar, a las asistentas, acerca de laboriosos y inservibles, absurdos, por no decir estúpidos cuestionarios para alimentar más la burocracia de ese ministerio, que no se justifica a sí mismo, ni siquiera en el nombre, mucho menos en los resultados, porque hemos sabido recientemente que hay al menos 1.200.000 parados más de los que reconoce el propio Gobierno de España, el propio Ministerio. Ya lo sabíamos, pero ahora tenemos ya la certificación absoluta, digo, nuevas imposiciones también y nuevos quebradores de cabeza para quien, además de dar un puesto de trabajo, en este caso en forma pues de una cuidadora de sus hijos o de una asistenta para las labores del hogar, o hasta pues una persona que contratas X horas, pues por qué no decirlo, para pasear animales domésticos o mascotas, que de todo hay, cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Pues más burocracia, como digo, más socialismo y por tanto más ruina, más miseria y más ineficacia. El trato de favor que dispensa el Gobierno de España, el Ministerio de Don Orangután, a quien Dios pues en fin, conceda una mayor lucidez de juicio en el Ministerio que la que demuestra día a día en las redes sociales, y que destina más de la mitad de sus recursos a las cercanías de Cataluña, que no es que funcionen de la leche, las cosas como son, mientras se acumulan los retrasos, las averías y las ineficiencias en las cercanías de comunidades como la nuestra, como Madrid, sin ir más lejos. Y terminaremos contándoles historias muy interesantes acerca de cómo estos malos gestores y estos perversos ideológicos siguen destrozando la industria del automóvil en toda Europa. Don César Sinde, muy buenos días. Muy buenos días, señorita. Pues arrancamos por doña Yolanda. ¿Qué ocurrencia va a perpetrar el Ministerio de Trabajo contra las empleadas de hogar y contra sus empleadores? Pues qué bodas y la tía Juana, ¿no? Que dice el refrán en español, porque cualquier persona que tenga ese tipo de profesionales contratados en su domicilio, como usted bien aludía, que no se olvide de un bonito formulario soviético llamado Prevención 10. Anda. Que es un formulario donde las personas que tengan contratado servicio doméstico pues tienen que rellenar una serie de casuísticas, ¿no? Porque Yolanda Díaz acaba de imponer una nueva obligación legal a cualquier ciudadano que tenga una persona contratada para realizar esas tareas en domicilio, ya sea, por ejemplo, como bien decía usted, pasear a tu mascota, realizar labores de cocina, de limpieza o de jardinería. Pues bien, el Ministerio de Sumar exigirá a los empleadores realizar una evaluación para ver si hay riesgos laborales en el ámbito de trabajo de esas personas que, por la naturaleza del empleo, lógicamente no es una oficina, sino que es el hogar o la casa donde reside quien te está dando el trabajo, ¿no? Y lo que tienen ahí que rellenar es un listado de presuntos riesgos laborales. Sí, esta evaluación... Riesgos domésticos. Exactamente. Meter los dedos en un enchufe, por ejemplo, ojo, que te puedes quedar ahí electrocutado.
Exactamente. O, por ejemplo, esta evaluación consiste en completar un largo cuestionario llamado Prevención 10, como decíamos antes, que interroga a los empleadores sobre todas las supuestas fuentes del daño que podrían sufrir en sus casas los empleados. Algunas de las preguntas son de perogrullo, otras bastante cuestionables, como si se fomenta la realización habitual de pausas para hacer ejercicios de estiramiento y relajación muscular. Una de las estupideces que pregunta el documento de Yolanda Díaz. Pero lo más sangrante de todo esto es que quien no cumplimente esto podría afrontar sanciones económicas. Hay un plazo de 6 meses para cumplimentarlo. O sea, esto va de lo de siempre, de robar al final. Sí. De robar. Sí, quien no cumplimente este formulario en un plazo de 6 meses se enfrenta a sanciones que de momento no se han especificado. El Ministerio de Trabajo argumenta que esto es súper happy, súper guay, chachi que sí, porque no llevará apenas tiempo, o mejor dicho, porque no tendrá coste rellenar el formulario. Lo que no dicen es todo el tiempo que hay que pasar perdiéndolo en rellenar esta estupidez. Porque en muchas ocasiones, claro, los políticos y sobre todo los de izquierda, ¿qué hacen? Con objetivos buenistas, como la seguridad en el ámbito laboral, que nadie en su sano juicio va a discutir, pues ponen en marcha auténticas estupideces. Y se entrometen además en las relaciones laborales, o se entrometen o encarecen o dificultan la contratación de personas, porque todo el mundo en su sano juicio sabe, por ejemplo, una empleada doméstica, una persona que trabaja en el servicio doméstico, sabe perfectamente que si friega el suelo de la cocina, pues cuando está fregado, pues puede resbalarse. Sí, no hace falta poner un formulario. Toda persona sabe que los productos químicos de limpieza que se usan en el hogar... Si metes ahí la nariz dentro de la lejía, pues te puede dar claro, no son ni para olerlos, ni para bebérselos, ni para ningún otro uso tampoco, que el estrictamente higiénico. ¿De acuerdo? Aquí hemos tenido ministras que le zumbaban ahí bien. Claro, entonces, esto de los riesgos laborales se está yendo de las manos, porque en un hogar no hay peligros específicos o intrínsecos o diferentes de los que sí puede haber en determinadas actividades industriales, con maquinaria. Que hay enchufes detrás de donde está usted sentado. No, gracias por decírmelo. No meta los dedos. Sí, menos mal que me lo ha dicho usted, porque claro, es que si no, como soy imbécil, no lo sabría, ¿no? Pues entonces, imbécil a lo mejor viene de lavarse las manos y pone los dedos ahí. Claro, entonces, es que esto es hacer, como decía Rajoy, esto es bobada solemne. Sí. Porque todo el mundo sabe que esos productos químicos que hay de limpieza en el hogar, cuál es el uso que hay que darle, y que no se pueden ingerir, y que no se puede, y que hay que tener cuidado con los ojos de que no te salte lejía, y si tú eres jardinero y te dedicas a podar, pues tienes que saber perfectamente cómo colocar la escalera para subirte al árbol y podar las ramas de un árbol sin que te pase nada. Es decir, los propios profesionales ya saben cómo adoptar precauciones en el trabajo, en este tipo de trabajos, porque no estamos hablando de meternos al reactor de una central nuclear a recargar las barras de uranio cuando vas a limpiar una casa. Entonces, esto es una estupidez más de la señora Yolanda Díaz, una señora que además ha sido nefasta para determinadas profesiones, como por ejemplo el servicio doméstico, porque ahora mismo hay 60.000 personas menos trabajando en el servicio doméstico de las que había cuando Yolanda Díaz llegó al Ministerio de Trabajo. Los riders, los repartidores, lo saben muy bien, porque desde que se aprobó la ley Rider, han tenido que aumentar su tiempo de trabajo para ganar hasta un 60% menos. Porque esa seguridad, entre comillas, que pretendió aprobar la señora Yolanda Díaz con su ley Rider, en lo que se tradujo fue en disparar las cotizaciones sociales de los riders y en prohibirles trabajar como autónomos, por cierto, y obligándoles a trabajar siempre por cuenta ajena, cuando en muchas ocasiones los riders eran autónomos, pero porque trabajaban para diferentes compañías de reparto a domicilio, no solamente para una. Bueno, pues la señora Yolanda Díaz, como buena comunista, se entrometió en eso, con la excusa de proteger, esto es como la mafia, con la excusa de proteger, en realidad lo que hacen es quitarte tu dinero. Entonces, todos estos sectores de actividades profesionales, como el trabajo en el servicio doméstico, como los riders, saben muy bien, porque lo han padecido en primera persona, los efectos nefastos de las leyes que perpetra Yolanda Díaz, que con la excusa de protegerles, en realidad lo que están haciendo es perjudicarles, como siempre. ¿Sabe usted a lo que me suena a mí esto? Que no sé si será el caso o no. Usted imagínese que esto es muy propio de esta gentuza que, amén de otras muchas cosas, lo que son es bastante ladrones. Hablo en general, no estoy aludiendo ahora a doña Yolanda, lo digo por los amigos de las querellas o de las amenazas en redes sociales, por decir que nos parece una ministra deficiente ideológicamente, por supuesto, y a veces a tenor de sus discursos, con la inteligencia justa para no hacer según qué cosas pues durante el día, ¿no? A lo mejor por la noche ya, cuando uno está en casa, pues en fin, pues ya puede soltar todo su veneno, ¿no? Pero para no hacerse encima determinadas cosas, pues eso nos parecen, no solamente doña Yolanda, algunos miembros de este gobierno, insisto, atendiendo sus discursos. Usted imagínese que mañana
el Ministerio de Trabajo, en vez de aprovechar a sus empleados, en fin, a los funcionarios que tenga con esa categoría laboral adecuada para hacer estas cosas, contrata o subcontrata a una empresa, a una agencia externa para ser recipendiaria de todas las encuestas de las miles, las decenas de miles o las cientos de miles de trabajadoras y trabajadores del hogar, porque también hay choferes, me imagino, también hay personal masculino, para tabular las respuestas, para hacer después un coñazo de informe de 200 páginas acerca de riesgos laborales domésticos o en el hogar, para llevarse X millones de euros, que luego se repartirán como se repartan, y aquí paz y después gloria, porque esto le gusta mucho a los socialistas. Sí. Digo yo que puede ser una idea, a lo mejor no se les ha ocurrido. Mira que me extraña, ¿eh? Bueno, pero ya sabemos todos que la izquierda es experta en hacer este tipo de estupideces, pero siempre con el dinero de los demás. Claro, porque para llevárselo ellos. Claro, porque si todas estas cosas las hicieran con dinero propio, de su bolsillo, seguramente no las harían. Porque no hay nada más cómodo que gastar la pólvora del rey, que ya lo dice el refrán, de la pólvora del rey pronto se gasta. Pues esto es lo mismo. Pero lo malo de esto es que se está perjudicando a cientos de miles de personas con este tipo de medidas, porque ellos siempre hacen su trampa trilera, como hemos comentado en muchas ocasiones, de confundir intenciones con resultados para justificar hacer cualquier estupidez que se les pase por la cabeza. Porque evidentemente todos en nuestro sano juicio queremos un entorno de trabajo seguro, naturalmente. Pero es que entrar ya en estas estupideces en el ámbito del trabajo doméstico, de que tengas que hacer una relación de productos de limpieza que tienes en tu casa. Oiga, pero ¿qué productos de limpieza voy a tener yo en mi casa? Pues los que se compran en cualquier supermercado. ¿O qué se cree usted? ¿Que yo, no sé, que me pasan ácido sulfúrico en lugar de salfumán para limpiar el retrete? ¿O esto cómo es? ¿Usted es imbécil o cómo es esto? Es que, claro, es que ese es el tema. O sea, los hogares españoles no tienen acceso a productos químicos especialmente peligrosos o volátiles o hirientes, más allá de los que se venden en un supermercado. Y todos tenemos, por cultura general, sabemos perfectamente cómo manejar esos productos. No hace falta, por tanto, hacer este listado que tú tengas que consignar de forma soviética si tienes un tipo de limpiador u otro. Es que es absurdo, lo mires por donde lo mires. O esto que digas que si se hacen pausas para se fomenta la realización habitual de pausas para hacer ejercicios de estiramiento y relajación muscular. Vamos a ver, yo por ejemplo, que yo me plancho mi ropa, yo sé perfectamente cuando ya llevo X camisas planchadas... Y va usted impecable, bueno, por cierto. Muchas gracias. No, hombre, no, se hace lo que se puede. Son. Pero yo sé perfectamente cuando yo me plancho mis camisas o me plancho mis pantalones, yo sé perfectamente cuando me empieza a doler la espalda cuando tengo que hacer una parada para descansar. No necesito... No. Omar y yo aquí estiramos mucho, aquí en la planta arriba. Pero si yo me dedicase a hacer trabajo doméstico y a planchar para terceras personas... Lo que yo sé de planchar para mí lo aplicaría perfectamente sin tener que rellenar un listado. Claro. Si sé que me duele la espalda porque llevo mucho tiempo seguido planchando en la misma postura, pues cambio de postura. O si planchar una determinada prenda me obliga a adoptar una determinada postura, pues para relajar el cuerpo, en lugar de planchar tanta camisa, pues alterno camisa y pantalón, que me enseñó mi madre. Punto. O sea, que tan sencillo como eso. Pero es que no necesitamos a la señora Yolanda Díaz para estas estupideces. Te digo. Yo, fíjate, te confieso, vamos a desnudar nuestras interioridades. A mí las camisas se me siguen dando bien, ¿eh? Los pantalones peor, porque yo los planchaba por un lado los plancho por un lado y se me joden por el otro. De verdad, o sea, tienes que explicar cómo planchas los pantalones para dándoles la vuelta. ¿De vestir o de sport? No, ¿sabes qué pasa? De... Yo plancho ya muy poco porque los trajes, los 4 o 5 que me quedan, que además los frecuento cada vez menos, pero por comodidad. Pues, pasados los 46, 47 ya, que está usted ahí en esa frontera, uno se va relajando. Ya estoy, tengo 47. Lo sé, por eso te digo, que estás justo en la frontera, uno se va relajando mucho y tal. Ahora soy muy de vaqueros y sobre todo de chinos, y los chinos, la verdad, como vienen ahora, sabe usted que el algodón, pues es bastante... Cuidado, ¿sabes dónde está el secreto? Entender bien. Si tiendes bien hasta las camisas, ya hay camisas. Sí. Sí, pero esas camisas no son de algodón, tienen mezcla de algodón y poliéster. Hombre, y a mí que me gusta lo clásico, que me gustan las camisas de algodón. Tú eres de algodón, hombre, claro, yo soy de la cosa un poco más sintética. Que con el algodón el cuerpo transpira. Tienen una caída fenomenal. El cuerpo transpira, es verdad, por eso, claro. Eso sí se lo digo, hay veces que nos cambiamos 2 veces al día de camisa, ¿no? Claro. Y luego que trabaje en la lavadora, pero el pantalón, cuando yo planchaba alguna vez algún pantalón de traje o de tergal, no había manera. Pero bueno, ya nos dará don César Sinde. Vamos a hacer un día un Generación Europráctico. Sí, vamos a traer Yolanda Punta, pues además estamos hablando de Yolanda que planchaba ahí bueno, hacía que planchaba el corto, postureo.
Sí, esas imágenes, porque ella vive en un piso oficial de su ministerio y tiene el servicio pagado. O sea, eso fue un postureo que se marcó la señora Díaz. Que aquí localizó Bertrán la peluquería a la que iba la paisana, que se dejaba, no sé si eran 250 o casi 300 euros todas las semanas. Sí, bueno, y hay una foto muy divertida de ella también haciéndose la pedicura. Ella es sentada con el pie ahí puesto y una trabajadora ahí hincando, haciendo la genuflexión, arreglándole los pies a la señora, ¿no? Lo cual demuestra que la risa va por barrios. Me acuerdo lo que montaron hace como 20 o 25 años estos hijos de Satanás. Iba a decir otra cosa. Un día que pillan a un jovencísimo Javier Arenas, ¿te acuerdas? Lustrándose los zapatos. César todavía está en la frontera, es joven. Pillan a Javier Arenas lustrándose los zapatos leyendo un Financial Times, que esa no me acuerdo le debía de haber arrojado su jefe de prensa o alguien de prensa, prácticamente de atrecho. Oye, toma, además coge el Financial Times. Con tan mala suerte que se lo arrojaron y lo tenía puesto al revés. Y Javier Arenas, que sabe inglés, pues no había sido, vamos, yo creo que yo te he procesado, no sé si es bilingüe o no, pero para leer el Financial Times le sobra y tal, ¿no? Pues lo tenía puesto al revés. Y aquello duró, no tanto por lo del Financial Times al revés, sino porque, fíjate, el fascista este que todavía se lustra los zapatos con limpiabotas. Yo me acuerdo de la generación de mis padres, que eran funcionarios, los hombres más pobres que las ratas, pero eso sí, pobres pero limpios. Iban todos los días, a lo mejor tenían un solo traje, pero lo tenían siempre impecable. Y los zapatos siempre como si fueran italianos, como si fueran de Milán, perfectamente limpios y lustrados. Sí, pero esta manía de criticar a las personas, en este caso a los hombres, que se limpian los zapatos de vestir, con personas que se dedican a ello profesionalmente, claro. Cuando tú criticas eso, automáticamente estás desacreditando una labor, un oficio. Claro, exactamente. Oye, y además que no eran nada baratos, ¿eh? Yo recuerdo, estoy hablando de hace muchísimos años, y a lo mejor un limpiabotas ya te podía pedir 15 euros o hasta 20. Ahora, eso sí, te pegaban una limpieza y te nutrían un zapato bueno, un zapato de piel, que tenías a lo mejor para 2 meses, porque decías, pero si es que me lo deja usted que parece nuevo. Pero es que eso es también muy típico de la izquierda. Cuando la izquierda critica el modo de vida de las personas adineradas, ese modo de vida de personas con dinero en sí mismo no es malo siempre que el dinero que lo paga sea obtenido de forma lícita, evidentemente. Pero y sobre todo sea el tuyo, no el que roba, claro, siendo ministro, siendo secretario de Estado o siendo lamiculos del ministro o del secretario de Estado. Pero dando eso por supuesto de que la gente que tiene dinero porque lo ha ganado trabajando y de forma honrada y luego tiene un estilo de vida desahogado o cómodo o lujoso si se quiere, no es malo. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen trabajo gracias a que se fabrican unos coches llamados Ferrari o Rolls Royce? ¿Cuántas personas tienen trabajo fabricando los yates? Es que más dinero mueve en toda la economía global. Criticamos mucho a las personas que van en yate, bueno, dependiendo de cuáles, porque claro, hablamos mucho del cuidado del medio ambiente, pero cuando Almodóvar se va en un yate no decimos nada, lo decimos de otros. Bueno, Óscar Puente creo que Óscar Puente también, cuando... Claro, pero ¿cuántas personas tienen empleo gracias a la construcción de barcos de recreo, de yates y a su mantenimiento, por cierto? Claro. Vale, entonces, yo una vez leía un post en Instagram muy bueno que era la foto de un Ferrari, con la leyenda debajo de 2 personas que una le decía a la otra, ¿cuántas personas habrían comido con lo que ha costado ese coche? Y la persona dueña del coche decía, pues mira, este coche ha dado de comer a las personas que extrajeron el metal necesario para fabricarlo, ha dado de comer a las personas que ensamblaron sus componentes en la fábrica, ha dado de comer a las personas que fabricaron su motor, ha dado de comer a las personas que extrajeron el cobre con el que se hizo el cableado para el sistema eléctrico de mi coche, ha dado de comer a las personas que trabajan en el concesionario donde lo compré. Y además da ayudas o mantiene los servicios públicos del Estado por los impuestos que yo he pagado cuando he comprado este coche. Y es que es eso, cuando la izquierda critica las actividades económicas por el mero hecho de ser lujosas, es una forma más que tiene, tramposa y trilera, de generar miseria, que es el objetivo de la izquierda en definitiva. No generar independencia económica, no generar prosperidad, sino generar gente dependiente económicamente de ellos. Porque ahora el totalitarismo de izquierdas ya no se impone con golpes de Estado o al estilo de Fidel Castro. No, ahora se impone tomando decisiones económicas que llevan a la ruina a un país. Y ya lo decía Fidel Castro una vez que conquistó el poder y sometió a los cubanos a una dictadura atroz. No hay nada mejor para controlar a un pueblo que obligarle a hacer cola para conseguir comida.
Hombre, evidentemente. Hablamos de Óscar Puente. ¿Cómo es esto de que la mitad del presupuesto, un suponer, o prácticamente la mitad, tú has visto algunas informaciones y has hecho las cuentas, destinado a cercanías, vaya solo a 4 provincias, que son las catalanas, qué casualidad, y a las 46 restantes, la otra mitad y que les den por retambufa? Sí, porque la noticia siguiente que tenemos. Omar, por favor, ponla cuando puedas, porque es así. El gobierno destina a Cataluña la mitad de todo el presupuesto que gasta el gobierno central en mantener los trenes de cercanías de las diferentes regiones españolas. En concreto, titular destacado, la Generalidad catalana recibió 607 millones de euros en 2024, mientras que Madrid apenas llegaron 222 millones. La partida reservada a la modernización de esta red ferroviaria en todo el territorio nacional ha ascendido a algo más de 1.000 millones de euros. Para ser exactos, en 2024, para mantenimiento de la red de cercanías en toda España, había un presupuesto de 1.162 millones de euros. Pues bien, el 52% de ese dinero se dedicó en exclusiva a las cercanías de Cataluña, también llamadas en catalán rodalíes. ¿De acuerdo? Bien. Y según el desglose de los datos del Ministerio de Transportes, a los que ha tenido acceso The Objective, claro, Cataluña es de largo la región que más fondos ha recibido para su red de trenes de cercanías. La siguiente en el ranking es la Comunidad de Madrid, que apenas ha recibido poco más de un tercio del presupuesto, 222 millones. Le sigue Valencia con 153, Cantabria con 72, Asturias 53 millones y cierran la clasificación el País Vasco con apenas casi 29 millones de euros, Andalucía con 13 millones, para lo grande que es Andalucía, por cierto, geográficamente hablando, aparte de la población, pero es la autonomía más grande de España por kilómetros cuadrados de territorio, pues solamente 13 millones de euros. Siempre tengo la duda con Castilla y León, pero bueno, ahí se van dando la mano, sí. Sí, pero es cierto, provincias. Castilla y León y Andalucía son las más grandes geográficamente. Nada más tiene más población. Pero Andalucía tiene 8 millones. Son 7, 8 millones. 8 millones de población frente a no llega a 2 millones Castilla y León. Claro, porque Castilla y León es la España vaciada completamente. Exacto. ¿Y esto por qué? ¿Usted cree que tendrá que ver el apoyo de los golpistas y los delincuentes Hombre, de Esquerra y de Junts al gobierno? Por supuesto, ¿no? Pero ya salió en relación a cercanías hace unos meses, ya salió, por ejemplo, que los trabajadores de Renfe, que no quieren pasar, ahora que se cede la transferencia, que se hace la transferencia de las cercanías al gobierno regional de Cataluña, los trabajadores de Renfe no quieren pasar a depender de la Generalidad, porque Esquerra Republicana de Cataluña ya ha confirmado, entre otras cosas, que les va a obligar a que se saquen el C1 de catalán, y si no, pierden el empleo. Porque como todo el mundo sabe, para ser un buen maquinista de tren, el tren parla catalá, no parla castellà, y como todo el mundo sabe. Hay que decirle al volante, fins demà, hasta mañana, hasta el día siguiente. Claro. Entonces, los trabajadores de cercanías que dependen de Renfe no quieren pasar a depender del gobierno regional de Cataluña, porque saben que eso es someterte al autoritarismo, de que prime más que conozcas una lengua regional a tu competencia profesional, a tu formación como maquinista y a tu acreditada trayectoria profesional a la hora de poner en tus manos la vida de los cientos de personas que llevas detrás en el tren contigo. Claro, y eso trae como consecuencia, y eso es responsabilidad del orangután y no de la Comunidad de Madrid, que las líneas madrileñas, por ejemplo, a lo largo del año 2024 hayan sufrido más de 1.000 incidencias. Sí, esa es la siguiente noticia. Básicamente por una dotación presupuestaria escasa, por una obsolescencia de la red, porque no cuidan las vías, no cuidan los vagones, porque no hay dinero suficiente y porque, como además es Madrid, vamos a ver si conseguimos echarle la mierda a Ayuso, que no lo consiguen porque todo el mundo sabe que esto, insisto, es responsabilidad de Óscar Gután y no de Isabel Díaz Ayuso, pero los que se joden, con perdón, son los viajeros madrileños cada día. Exacto, y es que esto hay una forma fácil de acreditar cómo funcionan las cercanías en la Comunidad de Madrid, porque hay un consorcio regional de transportes que agrupa al Metro de Madrid, que por cierto ya no solamente es de la Ciudad de Madrid, sino que llega hasta 14 municipios diferentes, a los autobuses interurbanos, a los autobuses de la MT de la Ciudad de Madrid y a cercanías. Es un consorcio regional donde están todos esos medios de transporte. Así es. Y cada vez es un ámbito de coordinación, donde está representado la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes ahora, de Fomento antes. Entonces, cada vez que hay una incidencia en cada uno de los transportes, el consorcio regional tiene constancia de la misma. Y según los datos del Consorcio de Transportes, en 2024, Cercanías sufrió 1.014 incidencias, de las cuales los motivos más destacados fueron las averías en el material móvil, es decir, los trenes, con un total de 240, y las registradas en las instalaciones, con 433, por el alto número de incidencias que se ha ido. Luego hay incidencias de otro tipo que no tiene que ver con la cantidad presupuestaria. Pero aquí hay que hacer un inciso, y es que la Comunidad de Madrid, los trenes de cercanías que tenemos, fueron adquiridos a mediados de los 90.
Se han ido remozando en los talleres de Renfe, se han ido cambiando sus interiores, se les ha cambiado a veces incluso el diseño exterior. Después de los atentados del 11M se cambió la pintura exterior de los trenes de cercanías para que no se asociase la imagen de esos trenes reventados en Atocha y las demás estaciones, y se hizo esa inversión, esa renovación. Se han cambiado a veces también, incluso en los trenes de doble piso, se han cambiado los interiores, los baños se han renovado, los asientos, pero sigue siendo el mismo tren que hace 35 años, que se pusieron a mediados de los 90, esos trenes que tenemos de cercanías en Madrid. Entonces, eso denota la obsolescencia del material, porque las máquinas, cuanto más antiguas son y más kilómetros han recorrido tras años de horas y horas de funcionamiento, más mantenimiento necesitan. Entonces, estamos incurriendo en un exceso, en un gasto de mantenimiento muy elevado por tener trenes antiguos. Amén de que hay líneas de tren en la Comunidad de Madrid cuyas traviesas no son de hormigón, son de madera. Tú, por ejemplo, y esto lo sé yo de primera persona porque he vivido en esa zona de Madrid muchísimos años, la línea de cercanías que va de Villalba a Cercedilla, en cuanto sale de Villalba ya solamente hay una vía, por tanto cuando viene otro tren tienes que parar en la estación para que el otro pase. Pero esa era una de las arquetípicas. Era un clásico lo de pasar a la vía única, sí. Eso. Y si viene uno de frente, lógicamente esperar. Claro, lo cual pasa no solo en cercanías, sino en la red nacional. Claro, pero eso... Usted tiene menos edad que yo, pero ya lo suficiente hemos viajado de pequeños con nuestros padres en los express de aquella época, ¿no? Que salías de los grandes nudos ferroviarios, perdón, esto es de vuelo Cebolleta y lo tengo que contar, me da igual Venta de Baños, que Miranda de Ebro, que Valladolid, aquellos nudos ferroviarios, o abajo en el sur, pues había otro que era un clásico que era Linares Baeza, ¿no? Y cuando salías efectivamente pasabas a la vía única, ¿sí? Sí. Pues pero es increíble que 50 años después, o 60, en muchos casos, eso siga siendo así. Sigue siendo así, no se ha desdoblado la vía, no se ha hecho otra vía al lado para que puedan circular trenes en ambos sentidos a la vez, sino que cuando, como muy bien recordaba, cuando viene un tren en un sentido, el otro tiene que esperar en la estación también para poder seguir. Pero el otro gran problema que hay, por ejemplo, en la línea de Villalba a Cercedilla y Cotos, es que las traviesas son de madera, no son de hormigón, no se han reemplazado. ¿Eso qué problema supone? Que los trenes tienen que circular a una velocidad menor. Claro, siguen siendo de madera, es increíble. ¿Sí? En pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, culminado ya un cuarto de siglo XXI. ¿Sí? Es que además, y eso originaba... Perdón, porque es algo de lo que no me gusta nada hablar, no ya por el karma, sino porque no me gusta, porque hemos tenido Renfe también en la familia durante décadas. He dicho Linares, he dicho Venta de Baños, he dicho Miranda de Ebro, he dicho Valladolid. Más de un accidente que yo recuerde, en algún caso recuerdo uno en Valladolid que le dan la entrada o le dan la salida a un tren y justamente entraba otro y chocaron frontalmente los dos express. Uno era el Costa Vasca que iba a Bilbao, esto eran a lo mejor las 5 o las 6 de la mañana, el Costa Vasca que iba a Bilbao, y el otro, no sé si era un cercanías o era otro express, ya no recuerdo dónde venía, chocaban de frente, pasaban esas cosas, o un accidente tremendo más recientemente, y ya estamos hablando de hace más de 20 años, que ocurrió en mitad de la provincia de Albacete, ese sí, con un resultado catastrófico y además con una muerte horrible de más de 20 personas. Por esa razón, porque, y además se pasaban muchos kilómetros y eran lo que llamábamos los fallos humanos, los errores humanos, circulando durante bastantes kilómetros sin que nadie se diera cuenta o sin poder, no sé, parar la catástrofe hasta que chocaban. Era un Albia y la otra composición no recuerdo qué tren era, ¿no? Y murieron más de 20 personas abrasadas. Pues por ir en mitad de la Mancha. Y por irnos a fechas más cercanas, otro ejemplo de chapuza de obra pública que ha costado cientos de vidas es el tren a Ferrol, la curva de Angrois, mejor dicho, en Galicia, sí, bueno, que está donde a la entrada de Santiago de Compostela. Exactamente, esa en curva, el que murieron... Desde que yo vivía allí en el año 93 ya era famosa, y supongo que desde mucho antes. Bueno, pues cuando se hizo el proyecto de alta velocidad, el problema es que por expropiar menos terreno para ahorrar costes, la curva se hizo mucho más cerrada de lo que se debería. Es que está muy mal peraltada. Se hace la curva... Es muy cerrada. Sí, es muy cerrada, y además vienes a una gran velocidad y estás prácticamente encima de la estación de Santiago de Compostela. Es que la tienes ahí, la estás viendo ya. Eso es. Entonces, por no expropiar más terreno para hacer la curva con más abierta, ¿de acuerdo? Se hizo muy cerrada, como muy bien ha indicado. Pero a la salida del túnel, además, es cuando está la curva. Y además es que, claro, como los trenes Albia circulan por líneas AVE y por líneas convencionales, llevan los dos sistemas de control de tráfico, el de alta velocidad y el normal. Entonces, el problema es que el sistema de alta velocidad acaba justo al final del túnel, no en la curva. Sí, con lo cual, el frenado automático del tren del Albia que descarriló ya no tenía frenado automático cuando pasó el punto del túnel y entró en la curva.
Si hubiera llegado el sistema de frenado de alta velocidad hasta el túnel y no justo antes del túnel, como está, el tren habría frenado ante el despiste del maquinista, porque el maquinista, según recuerdo, estoy dando de memoria, se desorientó. No, entró a una velocidad además desmesurada, pero porque se distrajo a lo mejor, o lo que fuera, no recuerdo, pues el asunto se resolvió judicialmente hace no mucho, y hay muchas familias afectadas, por eso aquí hay que hilar muy fino, y no conviene hablar sin tal, pero es verdad que se entró, por simplificar, porque estos sí fueron hechos probados, a una velocidad muy superior sí, a la que se podía haber entrado, y claro, no había, como dice César, mecanismos automáticos de corrección. ASFA, que me ha venido ahora a la memoria. El sistema ASFA, que es el de frenado. ASFA, es verdad. El de frenado de no había mecanismos automáticos que corrigieran aquello. Parece mentira. ¿Tú te acuerdas? Y ya pasamos muy rápidamente al último asunto, que es el del automóvil. ¿Te acuerdas cuando se decía, o se nos decía, estadísticamente, y los que tenemos cabeza matemática, estadísticamente lo más seguro es el avión, sin ninguna duda. Fíjate, me dormí anoche escuchando un podcast del gran misterio desde marzo de 2014, del vuelo este famoso que salió de Kuala Lumpur con destino Pekín y desapareció completamente. Un día vamos a hablar de aviación y de accidentes aéreos y de grandes misterios aéreos, y no es exactamente el asunto de este formato económico, pero me va pidiendo el cuerpo introducir temas de estos. Pero ¿te acuerdas cuando se decía que sin duda el tráfico ferroviario era el más seguro? Mucho más que la carretera, por supuesto, pero hoy en día ya hay que tentarse la ropa. Sí. Hay que tentar. No sabes si vas a llegar y si vas a llegar en tiempo y forma. Sí, porque es que, claro, cuando no se invierte en mantenimiento lo necesario, pues tenemos estos problemas. En la red de cercanías, gracias a Dios, ha habido incidencias que no han supuesto peligro para los pasajeros, que han supuesto perjuicios de retrasos, etcétera, etcétera, o de suspensión del servicio. Hasta ahora no hemos tenido ese tipo de riesgos. Yo me aventuro a pensar que es porque los profesionales que están en Renfe están supliendo con profesionalidad y con horas extra de trabajo las carencias en mantenimiento que están teniendo. Claro, porque es que si no, no hay otra forma de explicarlo. De todas maneras, tú fíjate lo que pasaría si Metro de Madrid, controlado por la Comunidad de Madrid, hubiera tenido 1014 incidencias como cercanías. Habían quemado la Puerta del Sol. Habían quemado la Puerta del Sol. ¿Sabes lo que está haciendo ahora? Y la Consejería de Transportes. Pues ¿sabes lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid con Metro? Además de haber ampliado cientos de kilómetros la red de Metro, las estaciones, haber puesto deteriorado el servicio, dicho lo cual, que aquí lo cortés no quita lo valiente. Funcionaba mejor hace 20 o 25 años. Bueno, pero es que se ha reducido la frecuencia y algunas otras cosas. Hace 20 o 25 años no había casi 200 kilómetros más de vía como tenemos ahora, y estaciones. Entonces tenemos una infraestructura mayor, por eso, pero hace 20 o 25 años ni llegaba a San Sebastián de los Reyes, que era donde yo vivía, ni seguramente llegaba hasta el final a su zona de influencia, don César, que puede ser Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda y todo aquello. No. Pero llegaba Rivas hacia Madrid, llegaba Arganda del Rey y ya. Ahora lo que va a empezar el 31 de mayo, se va a suspender la circulación de la mitad de la línea 6, la circular. Sí. La mitad del círculo se va a suspender la circulación porque se va a renovar la vía. Lo suelen hacer en verano de todas formas. Sí, pero esto lo que van a hacer es una reforma en profundidad, porque van a automatizar la conducción de trenes de forma que cuando ya esté la línea operativa, todo el círculo completamente, se pueda meter más cadencia de trenes para que el tiempo de paso por estación se reduzca, incluso a 1 minuto, porque al estar automatizado, al estar robotizado, se puede. Y van a poner paneles en los andenes de seguridad para evitar accidentes y para ordenar el tráfico de entrada y salida en los vagones. Y se han comprado ya nuevos trenes, cuando estén las nuevas vías circularán, de mayor capacidad de viajeros. Porque la línea 6 de metro es la que más tráfico soporta de todo el metro de Madrid, sin ninguna duda, pero y se está porque es la única para que, ampliar como la su capacidad. propio nombre indica, además es circular. Son 26, 28 estaciones y cubren un radio amplísimo. Pues mientras Óscar Puente tiene las cercanías como las tiene la Comunidad de Madrid, aunque con dificultades, pero está mejorando el servicio y está optimizándolo para aumentar la cantidad de viajeros que es capaz de transportar. Esperemos que merezca la pena, porque hace ya 2 meses, unos 2 meses, que estaciones como por ejemplo la de Conde de Casal, que además están haciendo un intercambiador por debajo, que quedará de puñetera madre, como el de la Plaza Castilla, pero hay veces que los viajeros, y me consta, se sienten casi como súbditos. Insisto, sí, de aquí a unos meses, como dice don César Sinde, pues cuando pase el verano, en septiembre, en octubre, el resultado merece la pena, pues oye, pues lo habremos dado. Y una cosa muy buena, y aunque nos dejemos si le parece el tema de automóvil, pero es que no me resisto a decirlo, porque una cosa muy buena que va a tener la automatización de la línea 6, y que si eso se hace al resto de líneas,
estaremos libres del chantaje del sindicato de maquinistas de Metro de Madrid, que cada vez que quieren más pasta... Igual que el SEPLA, ¿os acordáis del SEPLA? Cada vez, pues eso, los maquinistas del metro, o conductores, como les gusta llamarse a ellos, cada vez que quieren más pasta te montan una huelga salvaje que te para Madrid, y si la Comunidad de Madrid no accede a subir ese sueldo, te paras. Con un metro automatizado, los madrileños nos evitamos ese chantaje, porque en los trenes pueden ir solos, no hacen falta los maquinistas, aparte que es un ahorro en nóminas brutal, y yo lo siento mucho si esa gente se queda sin trabajo, pero es que el progreso tecnológico es lo que tiene. Si los metros pueden ir solos, hace muy bien la Comunidad de Madrid en automatizar esa línea, y si puede que llegue a automatizar las demás, entre otras cosas para librarnos del chantaje de los señores maquinistas de Metro de Madrid. Los señores maquinistas, y esto no es una crítica, porque nosotros que vamos todos los días de liberales no podemos violar simplemente por hacer un chascarrillo nuestro código habitual, pero que están en una media de entre 3.500 y 4.000 pavos al mes. Digo bien, ¿verdad? Sí. Es lo que cobran. Sí, sí. Que está bien, yo no voy a discutirle a nadie que cobre igual que un piloto de Iberia cuando se dice, es que ganan mucho los pilotos, que el que menos ganaba, pues ganaba 8.000 euros, o un controlador aéreo. Usted sabe que yo tuve una época, la primera en la que me aburrí del periodismo, como se me da muy bien la física, las matemáticas, y el inglés, puliéndolo un poco, hubiera llegado también, me dio por mirarme las oposiciones y llegué a hacer el ingreso en las oposiciones, esto lo sabe muy poca gente, en mi casa, y la mitad, y la otra mitad ni lo saben, a controlador aéreo. Y en aquellos tiempos en televisión se ganaba mucho dinero. ¿Sabe qué pasa? Que claro, a lo mejor un controlador aéreo, le estoy hablando del año 96, 97, a lo mejor estaba el que menos, el que acababa de salir en 6.000-7.000 euros. Pero es que un redactor jefe en Antena 3 ya ganaba eso en aquellos tiempos. Usted fíjese de lo que estamos hablando y cómo ha caído todo. Y decliné el desperdiciar, ¿no? Pues me parecía apasionante el temario, ¿no? Física, matemáticas, tal, aerodinámica, era maravilloso. Pero estar un año y medio estudiando para ganar lo mismo que estaba ganando en la tele, con lo cual al final me di un golpe y me dije, vamos a seguir en esto del periodismo, que a lo mejor no nos va mal. El vuelo, antes de que se me olvide, el vuelo MH370, un vuelo de la Malaysian Airlines, que salió de Kuala Lumpur con destino a Pekín o a Beijing, como ustedes prefieran, y a la hora y media de salir, de repente hizo una maniobra y se volatilizó. Y hasta hoy iban a volver a reabrir otra vez la investigación, porque aparecieron muchos años después algunos restos en distintos puntos del Océano Índico. Decidme si este tipo de temas, dejádmelo por el chat o vuestros comentarios, si este tipo de temas os interesan, porque aunque se salen estrictamente del ámbito económico, y si de verdad veo quórum o veo terreno abonado, me traigo un día un ingeniero aeronáutico o un experto en navegación aeroportuaria y hablamos un poquito de navegación aérea, que me apetece. Y con su permiso, don César, no la semana que viene, el jueves o el viernes, el día que nos parezca mejor, hablamos un poco del automóvil. Nunca es tarde, nunca es mala idea hablar del automóvil. Nunca es mala idea, ¿no? Que son 13 millones de empleos en Europa que están en riesgo por las decisiones Debe el titular políticas. solo y ya nos despedimos. Pues que los CEOs de Renault y Stellantis, que son las marcas que agrupan a Opel, PSA, Citroën, todas estas, se están uniendo para denunciar que o Bruselas en menos de un año hace una legislación que da seguridad al sector, o el sector del automóvil europeo se va al traste por prohibir la venta de motores de combustión, básicamente, y eso supone 13 millones de empleos que se pierden en toda Europa y en España, empleos directos e indirectos asociados. El sector automóvil es casi el 10% de la población activa, casi 2 millones de puestos de trabajo. Pues si le parece bien, don César, o bien el jueves o bien el viernes, sacamos 10 o 15 minutos usted y yo, aparte de nuestros invitados habituales, de don... Pues quien sea ahora mismo, don Julián Salcedo, don Ignacio Vasco o quien sea, para hablar del automóvil. Muchísimas gracias, don César Sinde. Gracias también a todos vosotros. Dejadme esos comentarios y esos deberes que os he puesto para mañana o para pasado, que yo les voy echando un vistazo, y vamos adaptando nuestros contenidos a vuestras preferencias. Gracias, nos vayáis en unos minutos la retaguardia.